Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Las situaciones técnicas, por la gracia del Señor. Pero bueno, me alegra mucho estar esta mañana, hermanos, con ustedes. Siempre es una alegría poder estar acá preparándonos. Gracias, don Rico, si quiere, venga tranquilo. Gracias, Señor. Contento de estar listo para hablar de alguien a quien amo con tibieza, pero que sí, la verdad me ha puesto en el corazón que lo ame con todo. Y ahí vamos, por la gracia del Señor. Ahí vamos, realizando lo que solo Él puede hacer en nosotros. Para, digamos, dar introducción a lo que voy a compartir con ustedes, hermanos, quiero como decírselos muy desde el corazón. Lo que yo quisiera para todos, para toda esta iglesia, para el Rey Laureles y para ti que estás en esta mañana, en este lugar, es que si por alguna razón de la vida tú no sabes qué es la culpa, tú no sabes qué es la vergüenza, tú no sabes qué es sentirse así, bueno, pues es interesante que empieces a pensar tal vez por qué estás así, porque no creo que no sentir, no vivir de algunas formas en algunos momentos de la vida con culpa sería como un poco extraño, la verdad. Pero dejando ese caso a un lado, quiero tocar más especialmente el caso que yo pienso abunda más entre nosotros, y es el de la culpa y la vergüenza como algo que viene a entablarse en nuestra vida, y aunque tal vez de manera un poco inconsciente, nos incapacita, nos limita y en casos nos paraliza para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Muchas cosas, no solamente ser misioneros, ser pastores, no, ser papás, ser mamás, todo esto. Y es verdad, cuando la culpa y la vergüenza se establece en nuestras vidas, es muy fuerte, es muy difícil. Y lo que yo quisiera para toda esta iglesia, hermanos, es que eso no nos definiera a nosotros como creyentes. Es más, lo que yo anhelaría es que, fruto de conocer al Hijo de Dios, a Jesucristo, tú puedas encarar la vida con la esperanza y el valor que nos da sabernos perdonados, a pesar de que, obvio, si tú te conoces un poco, te das cuenta que no lo mereces. Pero aún que reconocemos lo que somos y lo que vemos en nuestra vida, por lo que Jesucristo es para nosotros, el perdón y la experiencia profunda e interior de sentirnos perdonados nos acompaña en nuestra vida cotidiana, con todos los desafíos que tenemos, como creyentes, como cónyuges, como padres, como estudiantes, como trabajadores, para tantas cosas que la culpa no domine y no mande. Hoy, hermanos, vamos a hacer un pequeñito análisis de el hombre que casi se incapacita por la culpa. Y bueno, vamos a ver cómo nos va, por la gracia del Señor. Para eso van a abrir Zacarías capítulo 3. El profeta Zacarías es un profeta que está casi al final del Antiguo Testamento.
sea, si abres Mateo, te devuelves un poquito, ahí encuentras Zacarías. Zacarías capítulo 3. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Zacarías capítulo 3. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo: que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos: si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos. Y quitaré la iniquidad de esta tierra, ¿en qué? En un solo día. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidará cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos aquí delante de ti en este momento, Señor, con la expectativa de que nos hables, de que nos enseñes. Tal vez, Señor, de manera muy consciente, no necesitamos y no estamos deseosos de que te metas en nuestra historia y la cambies. Puede ser que no. Pero aún, Señor, te pedimos, supera eso. Supera nuestra resistencia a ti. Supera la dureza que a veces sí tenemos en nuestro corazón. Y llena de gracia, Señor, este lugar y a quienes están aquí, para que tu palabra nos sea abierta, Señor, y los ojos sean alumbrados y podamos verte, entenderte. Señor, te rogamos que a través de la experiencia de este siervo tuyo, nosotros, Señor, podamos ir dando un pasito más en entender la riqueza de la gracia que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Como tú, Padre nuestro, cambias la historia de hombres y mujeres en el pasado y continúas hoy cambiando historias y las seguirás cambiando. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra ilusión, que tú así lo harás y lo seguirás haciendo, Padre precioso. Te adoramos a ti y esperamos en ti en este momento. Ayúdame, Señor, dame fuerzas. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, el personaje bíblico en quien pondremos nuestra atención el día de hoy es ¿quién? Zacarías, muy bien, pero no. ¿Quién es el personaje de hoy? ¿Cierto? O sea, uno puede confundirse pensando que es Zacarías, sí, está bien, ahí les doy el punto, no se preocupen, pero el personaje del que vamos a hablar hoy, por lo menos un poco, es Josué. Ustedes van a ver que en la Biblia se le llama de otras formas, también se le llama Yeshua o Jesúa, y es descrito aquí por lo menos como sumo sacerdote de Israel. A ver, como este hombre realmente no es muy conocido, porque algunos de nosotros pensamos en Josué y ¿en quién pensamos? Exactamente, en el querido hombre, compañero de peregrinación de Moisés, Josué, ¿cierto? Y en la Biblia hay que decir, hay varios Josué que son personas importantes, como este hermano que será motivo de reflexión para nosotros en esta mañana y en esta tarde. Como él no es muy conocido, entonces vamos a tratar de mencionar algunos datos biográficos que se nos dan de su vida y que se mencionan en las Escrituras. Bueno, lo primero que debemos mencionar es que Josué fue una de las personas que vivieron durante la época del exilio en Babilonia. Yo no sé si de pronto has podido escuchar varias de las predicaciones de esta serie, Cambiando Nuestra Historia, y te has dado cuenta que estamos tratando de hacer la serie de manera cronológica. Aquí hemos roto toda cronología porque esta semana no fue fácil para mí y me tocó concentrarme en un personaje un poquito más sencillo de tratar, porque el personaje que sigue es bastante complejo. Entonces, perdónenme pues ahí, hermanos, pero vamos a meternos en un momento muy posterior de la historia que describe la Biblia. Josué, este hombre, vivió en el exilio en Babilonia. Es decir, Josué fue alguien que conoció la dura experiencia del desarraigo, de no vivir en la tierra de sus raíces. Y al igual que muchos de sus paisanos judíos, él vivía en una tierra que no sentía como suya, para la cual él no solo era un extraño, un extranjero, sino un desterrado. Nosotros sabemos por los estudiosos de la Biblia y la gente que se dedica a toda esa investigación, que es muy probable que los judíos que vivían en el exilio vivían bien, llegaron a acomodarse bien en esa ciudad, en esa nación lejana, y aprendieron a hacer negocios ahí, inclusive algunos de ellos prosperaron, pero muy probablemente, aunque Josué vivía allí y no necesariamente él vivía mal, estaba en esa nación porque esa misma nación había invadido su propio país, lo había saqueado y había destruido aquella patria de sus padres. Josué sabía que él estaba en el exilio, en una tierra diferente a la suya, porque Dios les había disciplinado. Era necesaria la disciplina de Dios sobre el pueblo de Israel. Así fue como el profeta Jeremías se los había asegurado. Así que él estaba en el exilio. Y otro dato que se menciona de él es que él pertenecía a una familia de sacerdotes. El nombre de su papá, no sabemos el nombre de su mamá para felicitarla hoy, ¿cierto? Pero por lo menos sabemos que el nombre de su papá era Josadac. Bien, ¿cómo les parece, hermanos, que en esa condición de exiliado, un día le llega a Josué, junto con todos los demás judíos que están allá en el exilio, que Ciro, el rey de Persia, el duro de esa ciudad, más bien de ese imperio, ha decretado
que los judíos vuelvan a su hogar. La noticia más esperada para cualquier exiliado. Vamos a volver a casa. ¡Qué belleza! Y quiero leerles rápidamente. Escucha por favor el decreto que es muy importante. Se los voy a leer en Esdras capítulo 1 rápidamente. Dice el versículo 1 del capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que Él edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente, en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y con oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, incluyendo a Josué, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido para subir a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y todos esos hombres y mujeres hicieron eso. Fueron nuevamente a su casa. Bien. Hermanos y amigos, ya instalados en las ciudades, aún algunos en Jerusalén, empezamos a ver cómo Josué empieza a ponerse en marcha. O sea, este no es un hombre que llegó a Jerusalén simplemente como para, no, relaémonos acá, estemos tranquilos, vamos a ver cómo nos va. No, el hombre llegó con la intención de ver florecer nuevamente su nación, su pueblo, y él sabía que como sacerdote, él tenía un papel muy importante que realizar allí. Cuando ellos llegan, hermanos, tenemos que hacernos conscientes de que la ciudad de Jerusalén no se parece en absolutamente nada a la gloria que 70 años atrás la había caracterizado. 70 años duró el exilio. El templo de Jerusalén está, ¿cómo? Destruido. Aquel lugar donde Dios había decidido morar. Aquel lugar en el centro de la ciudad que justamente le decía a todos que Dios ha de estar en el centro de todos los asuntos de la vida comunitaria. Y ese templo está despedazado junto con toda la ciudad. Josué, como sacerdote, tenía la responsabilidad de volver el rostro del pueblo hacia su Dios, de recordar sus obras pasadas a través de las fiestas que Dios mismo había instituido, de presentar junto con sus hermanos los sacerdotes la ofrenda y los sacrificios voluntarios del pueblo delante de Dios. La función de Josué era vital para la restauración y la recuperación de la vida en comunidad. Eso era lo que correspondía a Josué, y así, hermanos, es como nosotros lo vemos, especialmente en el libro de Esdras. Si tú ahorita vas a casa o esta semana quieres escuchar o leer el libro de Esdras, te vas a notar que allí se menciona a Josué en muchas ocasiones. Tal vez puede ser que no lo veas en la traducción como Josué, sino que lo veas como Jesúa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y vas a ver todas las cosas que él hace. Les voy a mencionar algunas. En el capítulo 3, por ejemplo, vemos a Josué en compañía de otros edificando el altar del Dios de Israel, que había quedado destruido. También nosotros vemos a Josué iniciando, hermanos, algunas
de las fiestas, de las celebraciones que Dios había ordenado. Por ejemplo, en ese caso, la fiesta de los tabernáculos. También vemos a Josué poniéndose en operación para presentar los holocaustos correspondientes y que Dios había instituido y había ordenado. ¿Por qué, hermanos? Porque la idea de volver a Jerusalén, de volver a la tierra de Israel, era volver a ver florecer la belleza de Dios en medio de ellos, en la tierra que Dios les había prometido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y la que habían recibido por mano de Moisés y de el otro Josué. Ellos querían eso, ellos tenían hambre de eso, eso era lo que anhelaban profundamente. Gracias. Hermanos, y más o menos como ese sonido, los días pasados han sido amargos, han sido estridentes y no queremos volver allá. Pero ahora Dios, a Josué y al pueblo junto con él, Dios les ha vuelto la esperanza de retornar a la tierra. Y tal cual como lo había dicho el profeta Jeremías 70 años atrás. ¿Qué les había dicho el profeta Jeremías cuando el ejército babilonio estaba alrededor de las murallas de Jerusalén? Cuando justamente Israel estaba a punto de ser derrotada, Judá. ¿Qué les decía Jeremías? Vea, esto se va a acabar acá. Les digo de una vez que se va a acabar esto. Y nos van a desterrar. Y nos van a llevar por 70 años allá, pero Dios les manda a decir a todos ustedes, pueblo de Israel, que una vez más se va a sembrar la tierra, se abrirán los mercados, se negociarán terrenos, se reconstruirán las casas, y eso es lo que Josué y los demás con él están empezando a experimentar. Y aunque la gloria de la ciudad no es la misma, están felices de estar ahí. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno. Ahí va pues, hermanos. Algún día, en medio de las tareas ordinarias que realizaba Josué, recuerden que lo más importante de nuestra vida está compuesto por lo que es ordinario. Y algún día, el profeta Zacarías convoca a todo el pueblo en Jerusalén y también a Josué y les anuncia la cuarta visión que el Señor le ha dado. Josué está estrechamente vinculado a esa visión que el Señor le ha mostrado. Esa visión es la que acabamos de leer en el capítulo 3. Esa es la cuarta visión del profeta Jeremías. Entonces ustedes que estuvieron muy atentos en la lectura van a tener examen. Pregunta, entonces. Primera, ¿a quiénes vio el profeta Zacarías en su visión? Esa visión estaba compuesta por ¿quiénes? Ayúdenme, por favor. Por Josué, por el ángel del Señor, por Satanás. ¿Y quién más? Bueno, ¿cierto? Como personas, como testigos, como que no sabemos exactamente quiénes, pero ahí, en ese lugar, en ese escenario, hay otras personas, además de estos tres que hemos mencionado. Muy bien, muchas gracias. Segunda pregunta. Todos ellos que acabamos de mencionar, según la visión de Zacarías, ¿están en medio de qué? Gracias. Así es, Hernando. Están en un juicio. ¿Quién es el acusado? Josué. Bueno, puede ser que a ti obviamente no te sorprenda tanto escuchar esto, pero puede ser que algunos de nosotros, hermanos, nos sorprendemos
juntamente con el pueblo que está escuchando lo que Zacarías está diciendo, y seguramente con Josué mismo, porque la pregunta, después de todo lo que hemos descrito al principio de este sermón, lo que ha venido viviendo Josué y lo que ha vivido viniendo el pueblo, viviendo y experimentando hasta este punto, y Zacarías les dice que la visión que él ha visto es de un juicio. Y uno, hermano, pero ¿cómo hace que un juicio? Pero eso no es como, eso no tiene como sentido. O sea, la forma en la que está avanzando la historia pues presente para ellos, no coincide con un juicio. Pero ¿cómo así? ¿Acaso no estamos aquí ya volviendo, retornando justamente? Pero ¿cómo es posible que un juicio? ¿Cómo habrá bienestar para la ciudad si justamente el exilio que ellos experimentaron en el pasado fue la sentencia de ese juicio de Dios sobre la nación? Si todavía lo que Zacarías ve es un juicio, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo estamos todavía hoy? ¿Cómo va a florecer la ciudad si se está enjuiciando al sumo sacerdote? Él es el hombre especialmente encargado, consagrado para representar al pueblo delante de Dios. ¿Y qué noticia la que nos está diciendo Zacarías? ¿Cuál? Que quien lo representa es el acusado. Oh, pues qué belleza. Y saben que, hermanos, a Zacarías se le conoce como el profeta del aliento, de las buenas noticias. Pero ya vamos a ver por qué. Ay. Bueno. Pregunta tercera. ¿Por qué Josué está allí en ese juicio? Gracias. Una acusación. Bueno, gracias, Hernando. Si tú tienes la Biblia abierta y te hago la pregunta, ¿por qué será que Josué está ahí en ese juicio? Si tienes tu Biblia abierta, no te vas a dar cuenta. Tranquilo, no. ¿Por qué no te vas a dar cuenta? Porque en un sentido no sabemos exactamente por qué él está en ese juicio. O sea, no sabemos qué lo tiene allí. No se nos dan esos datos puntuales. Hermanos, sencillamente ha llegado la hora de pesar su vida. Ha llegado la hora de evaluar su vocación e idoneidad. ¿La de quién? La de Josué. Así es. Llegó la hora para él. ¿Saben qué es lo malo de eso? Mejor dicho, ¿saben qué es lo muy malo de esto que está ocurriendo acá? Es que Josué está delante del ángel del Señor con ropas sucias. Y está con ropas tan sucias y tan viles como pueden quedar después de restregar materia fecal sobre ellas. Eso más o menos es la idea que se quiere comunicar. Ese es el tipo de ropa que Josué tiene. Entonces, ¿cómo empezamos a percibir el momento para Josué? ¿Cómo lo notas ahí? ¿Chévere? Bien, ¿cierto? Mal. El problema con esto, hermanos, es que justamente lo que estaba señalando Hernando, que para completar lo vergonzoso de este momento, Satanás está presente como parte acusadora para visibilizar y hacer notorio que de ninguna manera Josué debería estar allí. De ninguna manera. Que él, Josué, es el más inapropiado para el servicio que Dios le quiere asignar.
Él. Pero ¿cómo se te ocurre? Y Josué es acusado y acusado por el enemigo de su vida y el enemigo de la nuestra también. Otra vez, ¿cómo está esto? Está fuertecito. Está muy duro. Y tratamos como de imaginar a Josué por un momento, haciendo uso de esas facultades que Dios nos dio, la imaginación. Y allí vemos a Josué, tratamos de imaginarlo en esa visión sin ninguna posibilidad de autojustificación. No hay posibilidades de que Josué diga, no, lo que pasa es que esto, no, lo que pasa es que ese día yo estaba así, no, lo que pasa es que, no. No hay lugar para la autojustificación. Josué está allí en ese juicio, en esa situación en la que los peores trapos de su vida han sido sacados del armario y se han puesto en un lugar público, en el que no solamente el ángel del Señor los ve, Satanás los señala, los visibiliza, los testigos que hay ahí en ese juicio también los contemplan, lo peor de la vida de Josué sacado del armario. Y todo eso acompañado de la experiencia subjetiva de sentirse inapropiado, de no querer estar en ese lugar en el que la vergüenza y la culpa se apoderan de todo el ser, hasta paralizarlo. Josué está delante de quien no puede encubrir nada de su corazón, ¿cierto? Ahí está Josué, delante del ángel del Señor, que en un sentido lo que está haciendo es representando a Dios ahí, la representación de Dios. Y Josué no puede ocultar nada, no puede tapar nada, no puede disimular nada, o sea, no puede minimizar lo que ha hecho, nada puede hacer eso delante de él, que no puede encubrir su corazón, y está además al lado de quien lo acusa despiadadamente. Una pregunta para ti. ¿Tú has estado en los zapatos de Josué? ¿Tú conoces por lo menos un poquito de esto que está pasando acá? O tal vez mucho, no sé. ¿Hay algún padre de familia acá que entiende lo que le pudiera estar ocurriendo a Josué? ¿Hay algún padre de familia acá? Sí, no tienes que decirlo, por supuesto, pero ¿hay algún cónyuge acá que se ha sabido en ese lugar también? Y yo no quiero dejar de hacer esta pregunta para todos nosotros, hermanos. Así como este momento de la vida de Josué, así es como tú podrías describir tu vida cristiana. Como con una permanente sensación, con un permanente estado de juicio, de señalamiento, de condena, de censura. A mí no me parece difícil que así sea, y es más, la impresión que yo tengo es que es de la mayoría de cristianos esta experiencia. Aunque no seamos muy conscientes de eso, porque no, yo le entregué mi vida al Señor hace 20 años. Sí, pero evidentemente, y cuando analizas un poco más lo que piensas, lo que haces, lo que decides, te das cuenta que decides, sientes y piensas como decide, siente y piensa alguien que está bajo juicio. Pero no queremos que eso sea pues para ti, Valentina.
No queremos que así sea, pues para ninguno aquí. Aunque tengan buena teología, aunque vengan de buenas iglesias, aunque sienten que conocen lo correcto, sin embargo, la culpa y la vergüenza es la nota que distingue la vida. Bueno, la historia de Josué sería cambiada. Por eso es que estamos acá, ¿no? El poder transformador de la gracia de Dios está en marcha, se pone en operación sobre la vida de Josué. Y gracias a Dios por eso, que cambia todavía historias allá y acá, ¿no? Gracias a Dios por eso. La pregunta y las preguntas que seguiremos haciendo a continuación es: ¿qué es lo que hace el Señor para cambiar la historia de Josué? ¿Qué es lo que Dios está a punto de hacer y que Zacarías está feliz de podérselo decir al pueblo y que Zacarías está feliz de podérselo decir a Josué? Eso fue lo que él vio en una visión que Dios mismo le dio. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Por favor, ahí en sus Biblias vamos a empezar a ver paso por paso la operación de la gracia de Dios para cambiar la historia de Josué y que fuera cambiada desde adentro. ¿Quién se aventura a decir algo como en orden? Tal vez en los primeros versículos, exactamente. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué es lo que Dios empieza a hacer? ¿Cómo vemos ahí en operación al Señor? ¿Qué es lo primero que hace? Reprende a Josué. Ay, pobrecito. Sí, Daniela. No, estás bien, Daniela, estás bien, tranquila. Sí, así es. ¿Qué es lo que hace el Señor? Lo que hace el Señor, en primer lugar, con Josué, pero no solo con él. Lo primero que hace es que manda callar todas las acusaciones en contra de Josué. Cuando tú lees ahí, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Cuando tú lees ese pasaje o esa partecita del versículo, tú también podrías leerlo como que en el juicio, en ese momento, el ángel del Señor dice: al orden, Satanás, al orden, ya, deje de decir lo que está diciendo. Eso más o menos es lo que está diciendo aquí el ángel del Señor. Y nosotros, cuando leemos así de primera mano el juicio en el que está Josué, pareciera que Dios y el diablo están aliados contra él. Pero porque Dios lleva a la gente a juicio y además Satanás acusándolo. No, mejor dicho, Dios, Satanás están como aliados para destruir la vida de Josué o para destruir mi vida. Pero no, hermanos, nosotros necesitamos demasiada conciencia en que los fines que Dios persigue son tan distintos a los fines que Satanás persigue, aunque Dios nos encare ante la amenaza de su juicio, que sí sigue siendo real para quienes no tienen un Salvador. ¿A ti cómo te parece estar como en la condición de Josué? Imagínate en ese juicio y ya no es Josué, ya estás tú ahí. Y tienes trapos tan feos, huelen tan mal. O sea, no estamos hablando de que está más o menos mal planchado, de que la mancha no le salió. No, estamos hablando de que la ropa de Josué tiene como excremento. Y así huele. Y en ese momento tú escuchas que te acusan y se ensañan contra ti con las cosas que sí posiblemente has hecho en la vida, porque nada nos está diciendo que simplemente Satanás está inventando lo que no es, que no, Josué es un tipo querido, Josué es una belleza, lo que pasa es que Satanás es un mentiroso. No, señor, no. Aquí lo que se señala es que él está señalando lo que sí ha traído Josué a ese juicio: ropas sucias,
¿Cómo te sientes tú en esa condición? Suciedad, un juicio, estás viendo, claro que ya ni estás viendo porque estás así, pero hay gente alrededor tuyo, te están acusando en voz alta, y el que más autoridad tiene en ese lugar, en ese escenario, dice que cállese. Cállese. Quien tiene autoridad dice, no vas a acusar más a este siervo mío, a este hijo mío, no lo vas a acusar más. ¿Cómo te sientes? ¿Un fresquito? No. Bueno, por lo menos un fresquito inicialmente. Porque seguimos y sigue Josué con ropas sucias. Después de que manda callar las acusaciones, se le pregunta a Satanás si él desconoce la nueva condición de Josué. ¿No sabe quién es Josué o qué? ¿Quién es Josué? ¿Cómo se describe ahí Josué? ¿Como un qué? Gracias, eso. Como un tizón arrebatado del fuego. Como que había una hoguera, una candela, un asado, lo que quieras, y ese tizón, eso que antes era madera y que está ahí expuesta al fuego, ¿qué es lo que le va a pasar a esa madera expuesta al fuego? ¿Se va a convertir en qué? En polvo, se va a consumir, exactamente. Pero como la idea es que ese tizón no se consuma bajo el fuego del juicio, entonces alguien mete su mano por él y ¿qué hace? Lo arrebata y lo saca. Tú no sabes quién es Josué. Josué es un tizón que ha sido sacado, arrebatado del fuego. ¿Para qué? Pues para que no lo consuma el juicio. No, Señor, a él no lo va a consumir. Bien. ¿Cómo les parece en los versículos 3 al 5 lo que el ángel del Señor, el Señor hace con Josué? ¿Qué es lo que hace después de eso? Exactamente, da la orden, no es si les gusta, si les parece, no, o que Josué está diciendo, uy Señor, cámbiame esta ropa tan mal, yo me siento muy triste acá delante de ti, no, Dios, el ángel del Señor, por su iniciativa, siempre la iniciativa de él, le dice, cámbiale esa ropa a mi hijo, a mi siervo, quítenle eso, y no le van a poner la ropa que está en promoción, la de la colección de 2003, ¿cierto? No le van a poner esa ropa. Lo que el ángel ordena que le traigan y que le aclara a Josué mismo es que él lo va a vestir con ropas de gala. Lo más exclusivo. ¿Cómo te parece a ti pensar que Dios nos perdona? Si tú te haces cada día más consciente del perdón que el Señor nos da, tú vas a tener razones para sentirte agradecido el resto de tu existencia. En los cielos nuevos y en la tierra nueva siempre estaremos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es una cosa, pero la otra, una cosa es que a mí se me perdone y se me diga, te perdono, tranquilo. No te preocupes, yo te perdono todo lo que tú has hecho. Otra cosa distinta es que se me vista, que se me confiera una dignidad que yo no he tenido en el pasado. Es con ropas de gala, con las ropas que se ha de vestir a Josué. Entonces, hermanos, la culpa es cambiada por el perdón, la vergüenza es cambiada por la dignidad, porque Josué no es la basura. Él no es una basura como los trapos harapientos que él usaba y portaba. No, Josué no es eso. Y no simplemente porque él no haya decidido vestirse de esa manera. Él sí se decidió vestir así. Sus vestidos sí estaban sucios voluntariamente, pero Dios lo perdona y le pone lo mejor. Bien. Después de que el Señor ha hecho todo eso, desde el versículo 6 al versículo 7, nosotros nos damos cuenta que el Señor llama a Josué a la consagración.
como lo hace con todos nosotros después de perdonarnos, redimirnos, cambiarnos nuestra identidad, nos llama a la consagración. El ángel del Señor habla con Josué y lo empodera para la tarea que Josué sí realizaría en medio del pueblo. Josué podía hallar razones para sentirse descalificado para su función, para su tarea. Sí, puede ser que las halles, pero Josué, yo mismo te mando que vivas y hagas aquello en lo que posiblemente has fracasado, en lo que posiblemente si te has sentido incapacitado por la culpa, por la vergüenza, pero yo mismo te pido, te digo, vive eso que te ha representado vergüenza, culpa en otro momento. Yo te empodero para la tarea. El empoderamiento que trae a la vida de Josué aquel que sí tiene poder para empoderar. Recuerden que el empoderamiento del que a veces nuestra cultura habla es un empoderamiento que tú mismo encuentras en ti. No sé cómo la gente logra hacer eso. Esta forma de empoderamiento es la que otorga a aquel que sí tiene poder y que lo da. Y básicamente es el empoderamiento de saber que eres inocente, que eres perdonado, que no eres igual, que ahora eres una nueva criatura. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos empezar a encarar un poquito más la vida entendiendo cómo Dios cambia la historia de Josué, el hombre que casi se incapacita por la culpa? Miren, cuando yo quiero hacerles pensar en esto, en que Josué casi se incapacita por la culpa, no quiero simplemente hacerlos pensar como en una experiencia subjetiva y emocional, algo medio como psicologizado, es decir, que él se siente tan mal y se siente tan horrible que literalmente él ya no puede hacer lo que debe hacer y quiere hacer. Eso pasa, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Eso pasa. Ahorita espero colocar un ejemplito. Pero no es eso especialmente lo que quiero decir. Recuerden que cuando Josué escucha de Zacarías la visión del capítulo 3, Josué posiblemente está haciendo las cosas que cualquiera hace. Él está en su actividad normal y nosotros no tenemos ni idea si Josué está luchando ahí en la vida cotidiana con no sentirse apropiado para ser el sumo sacerdote y como que, qué duro esto, qué difícil, yo sí soy digno, yo sí seré capaz. No sabemos cómo él estaba, pero ¡pum!, le llega ahí la visión. Y Dios le está diciendo a Josué, no importa cómo se sintiera, Dios le está diciendo que él de su propia voluntad, de su propio poder y capacidad, lo llama a él inocente, le otorga el perdón, le cambia la identidad y lo empodera para que haga la tarea solo porque Dios lo ha querido hacer. Porque Dios es suficiente para decirle a Hans, tú eres un hombre perdonado. Y nosotros, tú y yo y Hans tal vez, pero yo no me siento así. Pero es que yo no me siento perdonado. Lo que quiero que notes de eso, hermanos, es lo siguiente. Dios es el único capaz de decirle a un hombre como Josué que él es inocente y que de él se ha quitado la iniquidad y que él no tiene los trapos sucios que antes él pensó en su vida. Dios es el capaz de cambiar radicalmente la vida de Josué. Dios es el capaz de tomar la iniciativa de su iniciativa de amor para decirle a un hombre te perdono, a una mujer te perdono. Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Saben qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? Que nosotros nos sentimos más que Dios. Y esto no quiero simplemente como censurarlos con esto, porque yo soy así. Como yo me siento más que Dios, entonces yo
no siento que yo me he perdonado a mí mismo, aunque Dios me perdonó. Pero en el fondo, el criterio crucial para yo disfrutar el perdón soy yo. Y lo que yo digo sobre mí mismo, no solo lo que Él dice que hace, sobre lo que Él asegura y hace. Eres perdonado, eres perdonada. Entonces, lo eres. Lo eres. Ahora, en la vida cotidiana, que se vuelva eso, una realidad, ¿cierto? En las emociones y todo lo demás. Pero antes que nada, hermanos, antes que nada, el perdón como un acto objetivo de Dios mismo sobre el hombre que corrió el riesgo de ser casi incapacitado como sumo sacerdote por la culpa que sí, efectivamente, tenía, hermanos. Voy a destacar una cosita más para que oremos. ¿Saben que me llamó mucho la atención a mí esta ocasión que estuve estudiando a Zacarías capítulo 3 para esta predicación? Lo que me llamó mucho la atención de Zacarías capítulo 3, de esta visión, es la transformación que va teniendo ese escenario, el escenario de la visión de Zacarías. Miren, hermanos, el hermoso y dramático cambio que sí se nos quiere mostrar y sí se nos quiere presentar. Todos nosotros estuvimos de acuerdo en que a Josué se le pone ¿en qué? ¿En medio de qué? De un juicio. Bien, muy bien. Pero a medida que avanza la visión, nosotros empezamos a notar que cambia de un juicio a un evento de consagración del sumo sacerdote. ¿Cómo así? Yo les voy a leer en este momento, hermanos, Levíticos capítulo 8, que es un pequeño resumen de Éxodo capítulo 28 y 29, que es el pasaje en el que Dios instruyó a Moisés y con él a Israel de la forma en la que se debía consagrar el sumo sacerdote. ¿Cómo es que se debía consagrar para su función? Yo les voy a leer un pequeño resumen que está en Levítico, entonces escuchen pues. Entonces Moisés hizo que Aarón es el primer sumo sacerdote. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto. Luego le puso el efod y lo ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el urim y el tumim. Puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Bueno, tal vez no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo. Espero que cobre algo de sentido con la siguiente ilustración. Hoy es el Día de las Madres, ¿cierto? Exacto, gracias. Es probable que algunas mamás acá, cuando piensan en su maternidad, se sienten como Josué. Se sienten como Josué. Pues porque recuerden que es que esto no lo vivió Josué como él por allá en el pasado. Esta es nuestra experiencia. Esto es para nosotros y es lo que nosotros vivimos. Una mamá que de pronto de un momento a otro la meten en un juicio y se va a evaluar. Llegó la hora de pesar a esta mujer en su rol de mamá. Y ¿saben qué empieza a aparecer ahí? Ropa sucia. Ropa sucia. Y te empiezan a acusar. Y te empiezan a decir, pa. O
Usted se acuerda de esto, y usted se acuerda de esto, y usted vea lo que le dijeron, y vea lo de acá, y vea que ellos no son como los de allá, y y sí, y cada vez en ese juicio la mamá empieza a agachar más su cabecita, cada día más, cada momento más, cada minuto más. Y de un momento a otro, hermanos, se levanta la voz que tiene autoridad y manda callar todo lo que hay en contra de esa mamá, que es verdad. No, la mamá realmente en el fondo era una buena mamá. Pues sí, pero pues nosotros somos pecadores, hermano. No hay forma de que yo no afecte y dañe a mis hijos, y los amo. A Marcos y a Gabriela, y los amo. Y ahí está, con los trapos, pero se manda a callar todas las voces y se le quitan esos trapos a esa mamá. Venga que usted no es eso. Sí. O sea, no estoy diciendo que usted no ha hecho eso con sus ropas. Estoy diciendo es que yo le voy a cambiar eso a usted ya. Y de un momento a otro, sin darse cuenta, el juicio se convierte ¿en qué? En la celebración del Día de las Madres. Exactamente. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que Dios está haciendo de este instante a este instante. Del juicio a la consagración de Josué como sumo sacerdote. Y se le limpia y se le dan los vestidos que le corresponden a un hombre como él. A un hombre como él. Y no es porque pues él es una maravilla, él es un santo, no. Porque Dios lo ve como lo quiere ver. Y Dios nos ve como nos quiere ver. Nosotros así no lo merezcamos. Y el hombre resulta en una fiesta de consagración. ¿Cómo se sentiría esa mamá? ¿No hay palabras o qué? Esa mamá que está en juicio y que obviamente pues con razón va a tener que responder por eso. De un momento a otro se convierte el juicio en tremenda parranda. Porque hay que reconocer a esta mamá hermosa y preciosa. Por lo que Dios sí ve en ella y porque Dios sí ha purificado en ella lo que ha querido purificar. Bien, hermanos, ahora sí en serio para orar. Hay un detalle acá que no se nos puede escapar en esta visión. ¿Cómo les parece que se pasa del juicio a la consagración? De sentirte lo peor del mundo a empezar a celebrar tu vida. No, es que eso es, sinceramente, no. O sea, váyanse a pensar eso a sus casas, hermano, por favor. Que pase de aquí a allá. Y Josué empieza a ver cómo se le consagra como sumo sacerdote por el ángel del Señor, por Dios mismo. Lo raro es que aquí, hermanos, en esta visión de Josué, no hay presencia de algo que era necesario para la consagración del sumo sacerdote. Si tú lees Éxodo 28 y 29 te vas a dar cuenta que gran parte de esos dos capítulos se apartan para decir que el sumo sacerdote, el día de su consagración, debe presentarse por él ofrendas y sacrificios de expiación por el perdón de su pecado. Pero aquí en esta visión no aparece nada. O sea, ¿quién murió por Josué? ¿Cuál fue el corderito? ¿Dónde se entregó? Al hombre se le consagró y no hubo necesidad de eso. ¿Quién fue? ¿Quién sería aquel que justamente haría lo necesario para que Josué sea consagrado y en esa consagración no tenga que ofrecerse un sacrificio? El renuevo. Muy bien. El renuevo. Ustedes ven ahí que Zacarías dice que el renuevo a través del cual Dios va a perdonar todo el pecado del mundo en un solo día. Poner sus ojos en el renuevo es el llamado que Dios le hace a Josué a través de Zacarías, y es el llamado que se nos hace a todos nosotros, poner nuestra confianza en aquel que no nos hace pagar a nosotros,
en aquel que fue tenido por culpable, aunque era inocente, para que nosotros que éramos culpables seamos tenidos hoy por inocentes. Que el que no debió morir, muriera, para que nosotros que sí debimos morir, tengamos vida y vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro descanso y nuestro reposo. Hermanos, amigos, ojalá puedas ver en la historia transformada de este hombre, Josué, el método de Dios para que tú también seas perdonado a través de su Hijo Jesucristo y que puedas disfrutar ese perdón. Amén. Padre, gracias por ti y por lo que tú has hecho. Gracias, Padre nuestro, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por nosotros. Gracias porque eso que tú hiciste con Josué, eso que tú haces con tus hijas y tus hijos, cambiarlos del escenario más vergonzoso de sus vidas, a moverlos al escenario donde se celebra aquello que en el pasado fue su vergüenza. Es que el único que hace esas cosas eres tú. Señor, yo no conozco a alguien en este mundo que haya pensado algo así. Por eso es que te adoramos a ti, porque tú eres capaz de cambiar nuestra historia, porque tú eres capaz de perdonarnos, porque tú eres capaz de darnos vida. Te adoro, mi Señor, y te adoramos en este momento. Y Padre nuestro, yo te suplico hoy, no solo para de manera especial por las mamás, que Señor, en ellas se arraigue esta sensación de perdón, pero no solo la experiencia emocional del perdón, que ellas caminen como mujeres perdonadas, aunque el mundo y Satanás las pudiera censurar. Tú las llamas limpias, inocentes, y que ellas se sientan así. Pero no solo las mamás de aquí, los papás, los jóvenes, los que han arruinado sus hogares, los que han arruinado sus lugares de trabajo, sus vocaciones, sus cuerpos, sus matrimonios. Nosotros, Señor, que tendríamos tristezas para presentar, confiamos y descansamos en ti, en que tú, por tu misericordia, puedes hacer eso, y por eso venimos a ti a suplicártelo. Señor, haz eso por mí. Cambia nuestra historia, y gracias por cambiar la mía y por cambiar la de tu iglesia. Y te pido, Señor, que sigas cambiando la vida de hombres y mujeres entre nosotros. Es lo que más nos hace feliz, ver lo que tú haces entre los hombres. Por eso que bendito sea tu nombre. Y gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el que hace posible que Josué fuera tratado así. Porque es que tú mandaste callar a Satanás, pero porque tú mismo ibas a ocupar el lugar de Josué. Tú ibas a ensuciarte, a arroparte con vestiduras viles para cargar y ocupar nuestro lugar, para que nosotros no tengamos que vivir eso, para que nosotros tengamos vida para siempre. Por eso te adoramos y expresamos una vez más que solo en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, está nuestra fe. Solo en Jesucristo, tu Hijo, Padre, tu Hijo, nuestro Señor, está nuestra confianza y nuestra fe de perdón.